Amén. Hola. Estamos tocando este tema que son los dones espirituales. En las lecciones pasadas estuvimos formando una base para entender acerca de los dones espirituales. Hemos estado diciendo que es muy importante que la iglesia tenga conocimiento acerca de esto de los dones espirituales. Son las herramientas que la iglesia tiene para edificarse. Por eso es de vital importancia que la iglesia, como dice la palabra, no sea ignorante acerca de este tema, sino que conozca y bien esto acerca de los dones espirituales, ¿vale? Vamos a ir despacito. Dijimos que los dones espirituales son esas capacidades especiales que el Espíritu Santo da a la iglesia. Hemos visto la importancia los martes anteriores, la importancia del conocimiento y de la fe en relación con los dones. También hemos visto que nuestro conocimiento y nuestra fe determinan nuestra experiencia. No podemos experimentar algo en lo cual no creemos ni conocemos. Como hemos leído en el libro de Hechos, cuando Pablo fue a estas personas y le dijo, ¿recibiste el Espíritu cuando creíste? Estas personas dijeron, ni siquiera hemos oído hablar acerca del Espíritu Santo. Pablo les enseñó y luego recibieron el Espíritu Santo. Amén. También clasificamos los dones espirituales en 3 grupos para estudiarlos, ¿vale? Eran dones ministeriales, otros dones ministeriales y dones del Espíritu. Los dividimos en estos 3 grupos para estudiarlos. Si queréis abrir la Biblia, el que tenga Biblia, en estos martes siguientes vamos a estar aprendiendo acerca del alcance y la función que tiene cada uno de estos dones. El título de la lección de hoy es Apóstoles y Profetas. Primero vamos a estudiar el primer grupo de dones espirituales, que son los que llamamos dones ministeriales. Y estos dones ministeriales eran apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ese era el primer grupo de dones que los llamamos dones ministeriales. Como leímos en Efesios 4, capítulo 4, verso 11, si queréis buscarlo, lo hemos leído varias veces este pasaje, dice, y él mismo, o sea Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dijimos que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Se le llama cuerpo de Cristo. Y hoy vamos a estar viendo los primeros dones, o sea, esas capacidades que el Espíritu da a la iglesia, que son apóstoles y profetas. Vamos a estar tocando los puntos, quién da el don, quién recibe el don, la función del don y el desarrollo de la persona. Les animo a estudiar en casa estas cosas, porque lo que se enseña aquí desde el púlpito es algo básico, ¿vale? Pero debemos nosotros escudriñar en casa estas cosas, abrir la Biblia y buscar, leer, por ejemplo, Romanos 12, Primera de Corintios 12, Efesios 4, 11, que son los textos que estamos tocando en relación a los dones espirituales. En casa, leerlos, identificar los dones que estamos nombrando desde aquí y indagar con la ayuda del Espíritu Santo en oración, buscar más acerca de estos temas, porque lo que se dice aquí son los puntos básicos, ¿vale? Quiero decir algo antes de continuar y es que es algo muy importante y es que lo que le da sentido a todo lo que hacemos es el amor, ¿vale? Los dones, todas esas capacidades que podemos ejercer en la iglesia tienen que ser ejercidas desde el amor. Uno no puede ejercer un don, una capacidad para su propio orgullo, vanagloria, para su propio reconocimiento, ¿vale? Debe ser en amor. ¿Amén? Amén. Bien, primero vamos a ver el don de apóstol. Lo primero que vamos a dejar claro, que el que da el don es el mismo Jesús. No lo da el pastor, aunque el pastor nos puede ayudar, nos puede guiar en ese camino, en ese desarrollo espiritual, para que nosotros entendamos acerca del don, para que nosotros sepamos utilizar el don, pero el don lo da Jesús, no lo da ningún hombre. Como acabamos de leer en Efesios 4:11, dice, él mismo, refiriéndose a Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, etc. Ahora, ¿a quién se le dan estos dones?
Efesios 4:11, acabamos de leer también, dice, y dio dones a los hombres. ¿A qué hombre se refiere aquí Efesios? Efesios 4:12 también dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí dice que los dones son dados por Cristo con el propósito de que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, sea edificado. Entonces podemos determinar que los dones ministeriales son dados por Cristo a todas las personas dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. Queda claro entonces que Cristo es el dador de los dones y la iglesia es la que recibe los dones dados por Cristo. Queda claro esto, ¿vale? Ahora, ¿cuál es la función de este don que estamos tocando? La función del apóstol. Podemos decir que el don ministerial como apóstol es uno de los dones más importantes dentro de la iglesia. Ahora, hay dos clases de apóstoles, ¿vale? Primero, había un grupo muy especial de creyentes con este título, fueron los 12 apóstoles del Cordero, aquellos 12 apóstoles que el mismo Jesús llamó. ¿Amén? ¿Alguien recuerda, alguien sabe cuál era el nombre de esos 12? Es difícil, yo tampoco lo sé, ¿vale? Pero los vamos a nombrar. Eran Simón, a quien puso el sobrenombre de Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Mateo, Felipe, Bartolomé, llamado Natanael, Tomás, llamado el mellizo, Santiago, el de Alfeo, Simón Celotes, Judas Tadeo y Judas Iscariotes, el que traicionó a Jesús. Estos eran los 12 apóstoles del Cordero. El mismo Jesús nombró a estos 12 apóstoles. Pero bueno, vemos que Judas traicionó al maestro por aquellas 30 monedas de plata, perdió su lugar como apóstol y luego fue reemplazado por otro apóstol, como dice Hechos capítulo 1, verso 26, y echaron suertes, los apóstoles se reunieron en el aposento alto, oraron a Dios y echaron suertes, y dice que la suerte cayó sobre Matías, y este Matías fue contado con los 11 apóstoles. Ahora, a la hora de elegir a Matías, estos tuvieron en cuenta una serie de cosas. Por ejemplo, este nuevo apóstol que eligieron tenía que haber sido testigo de la resurrección de Jesucristo, también tuvo que haber estado durante el ministerio de Jesucristo aquí en la tierra, ¿vale? Eso eran como una serie de requisitos que debía cumplir este nuevo apóstol para ser contado con los 11 apóstoles. Ahora, otro gran apóstol nombrado en la palabra fue el apóstol Pablo. Todos conocemos, ¿verdad? El apóstol Pablo. Vemos que el apóstol Pablo, por su propio testimonio, se consideró él mismo apóstol. Primera de Corintios 4:4 dice así, este es el que habla, es Pablo. Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles. Primera de Corintios 15:9 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Y en Romanos capítulo 1, Pablo se presenta, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. No nos queda duda que Pablo era un apóstol. Algunos estudiosos de la Biblia creen que el grupo que se reunió ahí en el aposento alto para elegir a Matías cometió un error, porque ese lugar le correspondía al apóstol Pablo, porque dice Apocalipsis 21:14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Eran 12. La pregunta es, ¿cuáles eran esos 12? ¿Los 11 más Matías o los 11 más Pablo? ¿Vale? Pero eso tampoco tiene mucha importancia. Lo que yo veo en la palabra es que oraron al Señor cuando decidieron elegir a otro apóstol. Yo creo que ese lugar le corresponde a Matías, ¿vale? Ahora, los 12 apóstoles del Cordero tenían una función muy especial que ningún otro miembro del cuerpo jamás va a tener. Ellos tuvieron una parte vital en el establecimiento de la Iglesia de Jesucristo en este mundo. También varios de ellos escribieron libros que se encuentran en el Nuevo Testamento. Ahora, aunque estos 12 apóstoles tenían funciones muy especiales como apóstoles, también hay hoy en día un don ministerial llamado apostolado, que funciona, que se mueve hoy también dentro de la iglesia. Los dos grupos no son lo mismo, aunque son
parecidos, ¿vale? Hoy en día Cristo le da a la iglesia apóstoles para que estos desempeñen una tarea especial. Pero debemos entender algo, que las personas no deciden ser apóstoles. Yo no puedo decir, bueno, me voy a convertir en un apóstol, o me gusta ese título y me lo voy a poner. Los verdaderos apóstoles ni siquiera se consideran muchas veces apóstoles. Muchas veces hay personas por ahí que les gusta que le llamen apóstol. Yo he conocido personas que exigen que les llamen apóstol, que los reconozcan como apóstoles. Esto me hace recordar a los fariseos religiosos hipócritas de la época de Jesús, que le encantaban, le gustaba que le llamasen rabí, rabí, que reconocieran su título delante de las personas. Esto lo hacían por vanagloria, por orgullo. Les encantaba el reconocimiento público. El verdadero apóstol de Jesucristo tal vez ni siquiera se haga llamar apóstol. Amén. Los que dicen ser apóstoles o aquellos que fueron nombrados por otros a ser apóstoles, tal vez ni siquiera sean verdaderos apóstoles. Apocalipsis 2:2 dice, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. No todo aquel que viene y dice yo soy apóstol es apóstol. Amén. No somos nosotros los que decidimos lo que somos, o no somos lo que otros dicen que somos lo que Dios dice que somos, y hacemos o debemos hacer lo que el mismo Dios nos llama a hacer. Amén. Bien, el significado de la palabra apóstol nos va a ayudar a entender un poquito quiénes son apóstoles y cuál es la verdadera función del apóstol. La palabra apóstol quiere decir o significa enviado. Esa es la traducción de la palabra apóstol. Por lo tanto, un apóstol es alguien enviado por el Señor para llevar el evangelio a nuevos lugares. El trabajo del apóstol es poner los cimientos de la enseñanza de Cristo para levantar una nueva iglesia. Él va a un lugar donde no hay evangelio, lleva el evangelio, levanta una iglesia, pone los cimientos de la palabra de Dios. También está incluido en el trabajo del apóstol edificar, supervisar estas nuevas obras que se han levantado en ese lugar. Por ejemplo, un apóstol va, abre una obra en un lugar donde no ha llegado el evangelio, pone los cimientos de la palabra de Dios, prepara a hombres y a mujeres, por lo general abre más obras, las supervisa. Luego este vendría a ser el trabajo de un apóstol, ¿vale? Ahora, otro punto, los apóstoles no nacen siendo apóstoles, ¿vale? Cuando Dios escoge a una persona para ser apóstol, Dios le da un tiempo para que esa persona se vaya preparando, se prepare para esta tarea a la cual Dios le ha llamado. Pablo no ocupó el puesto de apóstol inmediatamente después de convertirse. Amén. No obstante, Dios puso en el corazón de Pablo ese llamado, esa tarea importante que él iba a desarrollar. Hechos capítulo 22, verso 12 dice así: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, aquí está hablando el apóstol Pablo, y acercándose me dijo, hermano Saulo, antes de ser Pablo él se llamaba Saulo, ¿vale? Recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él me dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo de todos los hombres, de todo lo que has visto y oído. Amén. Aquí vemos que el mismo Dios llamó al apóstol Pablo. Pablo era una clase de apóstol muy especial, pero la manera en que Pablo fue preparado para esta tarea es similar a la forma que el creyente de hoy en día es preparado en la actualidad. Algunas cosas importantes, cuando Dios llama a una persona, le da ese don ministerial de apóstol, la persona debe trabajar en su crecimiento espiritual. No debe ser inmaduro, debe trabajar cada día por crecer espiritualmente. ¿Qué es crecer espiritualmente? Querer ser o trabajar por ser como el mismo Jesús. Formar nuestro carácter conforme el carácter de Cristo. El crecimiento espiritual es eso. Cada día trabajar por ser como Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo. Eso es el crecimiento espiritual, ¿vale? También debe crecer en conocimiento. Uno no puede desarrollar un don ministerial si no tiene conocimiento
de la palabra de Dios. Es muy importante que si Dios nos llama a ocupar un cargo o nos da un don para que nosotros ejerzamos en medio de la iglesia, es muy importante el conocimiento de la palabra de Dios. También debemos estar dispuestos, o la persona que es llamada a ser apóstol debe estar dispuesta a padecer, a sufrir, ¿vale? Porque el camino del apóstol no es un camino de rosas, muchas veces se va a encontrar con problemas, con persecución, con dificultades. Si leemos la vida del apóstol Pablo, vamos a ver que sufrió muchísimas cosas, que fue perseguido, fue azotado, no fue fácil su carrera como apóstol, ¿vale? Bien, entonces más o menos queda claro lo que es un apóstol, ¿verdad? Es una persona enviada por Dios a un lugar para que ponga los cimientos de la palabra de Dios, levante una nueva obra, supervise esa obra, también forme otros ministerios. Ese es el trabajo del apóstol, ¿vale? Ahora vamos a ver también el don de profeta. Hemos dicho que el dador de los dones es Jesús y el que recibe los dones es la iglesia, ¿vale? Si viene alguien, por ejemplo, que dice que es creyente, pero no se congrega en la iglesia, no es parte de la iglesia, no reconoce a Cristo como Hijo de Dios, no reconoce a la Biblia como inspirada por Dios, pero dice que Dios le dio un don, el don de profeta, no debemos creer, ¿vale? Hay muchos adivinos, muchos brujos, muchos hechiceros que ejercen la adivinación, la brujería, y ellos declaran y dicen que ese don se los dio Dios. Dios no da dones a alguien que no pertenece al cuerpo, a la iglesia, ¿vale? Ese Dios debe ser otro Dios, debe ser el enemigo. El enemigo también capacita a sus hijos con dones, ¿vale? Pero el Dios de la Biblia, nuestro Dios, solamente reparte dones a los que pertenecen al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así que si viene alguien diciendo, sí, Dios me dio un don, yo tengo un don desde pequeño, pero vemos que esa persona ni siquiera cree en Jesucristo, ni siquiera va a la iglesia, ni siquiera le importa la palabra de Dios, dice que la Biblia es un libro escrito por hombres que no es divino. Ese don no viene de Dios, que no nos engañen esas personas, ¿vale? Eso será un falso profeta, ¿vale? Ahora, tiene que ver algo la persona para llegar a ser profeta. ¿Selecciona a Dios a personas para este oficio en base a algo alguna característica especial que la persona tiene? No, porque es Dios quien capacita. Obviamente el creyente debe cumplir ciertos requisitos, ¿vale? El creyente debe ser obediente a la voz de Dios, debe tener un corazón humilde, debe conocer la palabra. Imagina que tienes una empresa y ¿a quién pondrías tú en tu empresa para ocupar cargos de liderazgo, cargos de mucha responsabilidad? ¿Pondrías a personas puntuales, responsables, serias, que se preocupen por la empresa, personas fieles a la empresa, etcétera, etcétera? No vas a poner en un cargo de responsabilidad en tu empresa una persona vaga, una persona que falta al trabajo, una persona con vicios, etcétera, etcétera. Así Dios va a contar con creyentes que honran a Dios con sus vidas, que buscan a Dios, que viven en el temor de Dios, que viven comprometidos con la iglesia, que viven en santidad, etcétera, etcétera. ¿Vale? Dios no va a depositar un don especial en una persona que vive de cualquier manera, y mucho menos si vive en pecado o vive en desobediencia a la palabra de Dios. ¿Amén? Ahora, ¿cuál es la función del profeta? El don ministerial conocido como profeta tiene dos funciones principales. Primero es predecir, que significa hablar de un acontecimiento antes que éste ocurra. Es fácil de entender, ¿verdad? Y dos es proclamar, que significa expresar algo. Los profetas hablan siempre por inspiración, es decir, hablan según el Espíritu Santo les guía a hablar. Básicamente dan a la iglesia el mensaje que Dios quiere transmitir a la iglesia. También los profetas dan el significado o la interpretación de ese mensaje. Nunca van a dar un mensaje que la iglesia no pueda entender, ¿vale? Ellos dan un mensaje de parte de Dios y también lo explican, lo interpretan.
para que la iglesia lo entienda y la iglesia sea edificada, ya sea algo que va a ocurrir, ya sea una palabra de revelación, de exhortación, etc. Los profetas suelen decir, así dice el Espíritu Santo. Como en el Antiguo Testamento el profeta se paraba delante de un rey o del pueblo y decía, así dice Jehová de los ejércitos, y traía la palabra de Dios. Si traía una palabra que era difícil de entender, también la interpretaba, daba la interpretación para que el pueblo la pueda entender. Amén. También debemos saber que el mensaje del profeta siempre está en sintonía con la palabra de Dios. Nunca el mensaje de un profeta puede contradecir lo que dice la palabra de Dios. Amén. Por eso es muy importante conocer la palabra de Dios, entenderla, estudiarla, escudriñarla, para no ser engañados por esos que dicen ser profetas y no son profetas, sino que son charlatanes. Amén. Y hay muchos por ahí, ¿vale? Entonces nosotros debemos conocer la palabra para no ser engañados por esos que dicen ser profetas. Dice Jeremías 28:9, pero cuando un profeta habla de paz, sabremos que habla de parte de Dios solo si se cumplen sus palabras. Si un profeta habla y lo que habla no se cumple, ese no habló de parte de Dios, ¿vale? También dice Deuteronomio 18:22, si el profeta hablara el nombre de Jehová y no se cumpliese lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción ha hablado o con orgullo. El tal profeta no tengas temor de él, o sea, no lo consideres como profeta. La función más importante del profeta se describe en Efesios 4:12, que es perfeccionar a los santos. El don de profeta es de mucha edificación en medio de la iglesia. Leemos 1 Corintios 14:23, dice así, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Cuando un profeta habla, descubre el corazón de una persona o le da una profecía, que esa profecía luego se cumple, esa persona no tiene más que creer en Dios, creer que Dios está en medio de esa iglesia, ¿verdad? Porque si uno habla en lengua, bueno, eso no quiere decir nada, ¿vale? Pero si una persona profetiza, entra alguien y ese alguien es confrontado por el profeta, se le revela lo que hay en su interior, esa persona va a creer en Dios, ¿vale? Por eso es importante que este don se manifieste en medio de la iglesia. Ahora, el profeta debe llevar una vida de profunda oración, debe conocer muy bien la palabra, debe conocerse a sí mismo para no ser engañado por su propio corazón. Debe usar el don con sabiduría, debe saber distinguir la voz de Dios, su propia voz de su propio corazón y la voz del enemigo. Amén. Muchas veces nosotros sentimos una palabra para alguien y no sabemos si esa palabra viene de Dios o viene de nosotros mismos. Por eso el profeta debe vivir una vida de profunda oración, debe saber distinguir la voz de Dios, debe conocer bien la voz de Dios, para no dar una palabra equivocada que nazca de su propio corazón. Porque es fácil muchas veces ser engañados por nuestro propio corazón. Creemos que es palabra de Dios, no lo hacemos con mala intención, pero muchas veces por falta de conocimiento, por falta de saber discernir la voz de Dios, nos equivocamos. Por eso es importante, ya sea el don de profeta o cualquier don, cualquier cargo que lleves en la iglesia, es importante, es de vital importancia conocer todo lo que se pueda de la palabra de Dios. ¿Vale? Todos los dones, todas las capacidades que tú ejerzas en la iglesia, todo lo que tú hagas en la iglesia, debes hacerlo con conocimiento de la palabra de Dios, para no cometer errores. ¿Vale? Entonces, los dones se manifiestan en una persona que ama a Dios, una persona que está dispuesta a padecer por Dios, una persona que ama a Dios, que busca a Dios, que honra a Dios, que vive en el temor de Dios. Por eso debemos procurar
cada día limpiarnos de toda contaminación, buscar honrar a Dios con nuestra vida, ¿vale? Porque Dios está dispuesto a derramar sus dones en medio de la iglesia. Y queremos eso, anhelamos eso, que en la iglesia de Sama se manifiesten los dones, esos dones ministeriales, ¿vale? Pero debemos anhelarlos, debemos ir en una dirección, amén, debemos buscar a Dios cada día, buscar conocer cada día más de su palabra. Esto lo repito siempre, la iglesia no puede estar desenfocada, buscando el entretenimiento, el pasarlo bien, series, videojuegos, redes sociales, que son muchas, etcétera, etcétera. La iglesia debe procurar buscar a Dios, llenarse del Espíritu Santo, anhelar oír la voz de Dios, amar al cuerpo, amar a la iglesia. El amor es lo que hace que los dones se expresen. Como yo amo la iglesia, yo quiero que Dios me dé un don para así yo poder bendecir a mis hermanos. Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y serás bendición. Dios bendice a su iglesia para que la iglesia también sea de bendición a sus hermanos. ¿Vale? Entonces queda más o menos claro, como dije, estos son puntos básicos que estamos tocando acerca de los dones espirituales. Como dije, hay que estudiar en casa, hay que buscar más de la palabra. Como dije, leamos en casa Romanos 12, Primera de Corintios 12, Efesios 4:11, etc. Busquemos conocimiento acerca de los dones para estar preparados, para poder ser usados por Dios. Como digo siempre, como instrumentos de poder, de amor, de misericordia en las manos de Dios. Entonces más o menos queda claro lo que es un apóstol. El apóstol es un don muy especial dentro del cuerpo, ¿vale? Dado por Dios. Si somos iglesia, Dios da ese don al cuerpo, a la iglesia. Ese don sirve para, o sea, el apóstol tiene esa misión de ser enviado por Dios a un lugar, por lo general donde no hay evangelio, a levantar una nueva obra, a poner los cimientos de la palabra de Dios, a levantar nuevos ministerios, a supervisar esas obras. Yo digo, hablo de todo esto y veo a Pepe, por ejemplo, que fue enviado por Dios de allá, de aquellas tierras, vino aquí a abrir esta obra, supervisa, trabaja, etcétera, etcétera. Es un trabajo de mucha responsabilidad, pero es un trabajo glorioso para Dios. Amén. Y luego vimos también lo que es un profeta, ¿no? Un profeta habla de parte de Dios. De parte de Dios habla el profeta. Ya puede traer una profecía de algo que va a ocurrir, o puede traer una palabra de revelación, de exhortación. Puede confrontar el pecado de las personas también, como hacían los profetas del Antiguo Testamento. Confrontaban, ya sea reyes, ellos confrontaban al que sea, no tenían temor de confrontar el pecado de las personas. El profeta debe estar dispuesto a eso, a decir la verdad, a confrontar el pecado, más allá de las consecuencias que pueda tener. Por eso digo que tiene que estar dispuesto a padecer también. Amén. Entonces vamos a dar un pequeño repaso de cuáles eran los dones ministeriales, ¿vale? Bueno, eran 3 grupos de dones los que estamos viendo. Los dividimos en 3 grupos para estudiarlos. Eran dones ministeriales, que acabamos de verlos, otros dones ministeriales y dones del Espíritu. Dones ministeriales, que fue lo que empezamos a ver hoy, eran apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Luego están los otros dones espirituales, que eran profetizar, servir, enseñar, exhortar, repartir, presidir, que es liderar, y hacer misericordia. Y luego están los dones del Espíritu, que son palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidad, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lengua, que me equivoqué ahí con la palabra, interpretación de lenguas. Estas cosas todavía se mueven dentro de la iglesia. Hay gente que dice que estos dones eran para otro tiempo, y como dije, no hay evidencia bíblica que nos diga que esto era solo para el tiempo de los apóstoles. Esto también se mueve hoy en medio de la iglesia. Que lo vemos poco, es verdad, pero también es verdad que la iglesia está dormida, que la iglesia no procura, como dice la palabra, procurar los mejores dones. Procurar quiere decir esforzarse por la obtención de algo que se considera valioso, ¿vale? Entonces los dones no caen del cielo, obviamente, porque vienen de Dios, pero hay que esforzarse, hay que trabajar por ello.
Debemos ser esas vasijas en las cuales Dios puede depositar estas cosas. Ser unas vasijas limpias, obedientes, preparadas para expresar esas cosas que Dios quiere dar a la iglesia.